Ah, pero eso lo con esto aquí, ¿no? Ah, o sea, viene moviendo y aquí se ve. Ahora, bueno, vamos. Una pregunta tengo para vosotros en esta tarde y es, ¿a a cuántas cosas de la vida le damos la categoría de casualidades habitualmente? Vivimos en el día a día, nos van pasando cosas en el trabajo, en la familia, en nuestra vida, en nuestra casa, en los estudios, cuando vamos conduciendo, cuando hacemos lo que sea, ¿no? Y a veces nos ocurren cosas y decimos, bueno, pues vaya casualidad. O a veces no tanto que lo tratemos como una casualidad en sí, sino que no podemos entender o no podemos ver qué es lo que Dios en algún momento pueda estar haciendo con algo que nos ocurra. ¿Para dónde tengo que apuntar? ¿Aquí o para allí? Aquí, no. ¿Dónde está el aparato? Ahí, ahora. Gracias. ¿Cómo me veo, por ejemplo, yo dentro de X años? Pensando en lo que la vida me va a traer, pensando en lo que va, en lo que, cómo se desarrolla mi vida, cuáles son mis circunstancias, cómo me veo yo dentro de X años. Pero ¿y si Dios tuviera un propósito concreto con todo lo que nos ocurre? Y digo todo en mayúsculas, con todo lo que nos ocurre. Muchas veces nosotros en la vida no tenemos problema como hijos de Dios en cuando nos pasa algo bueno, decir que eso viene de parte de Dios, que eso que nos ocurre, Dios lo está permitiendo en nuestra vida y no tenemos problema. Pero cuando es algo malo, sí solemos tener problema, ¿verdad? ¿Cómo es que esto me está pasando? ¿Dónde está Dios? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué bueno puede traer esto para mi vida? ¿Y si Dios tuviera un propósito con todo lo que nos ocurre en la vida, sea bueno o sea malo? Cuando leemos la Biblia y los personajes que hay en la Biblia, hombres y mujeres que Dios hizo muchas cosas con ellos, vemos que incluso ellos aprendieron más cuando les pasaron cosas negativas que cuando les pasaron cosas positivas. Aprendieron más en sus pruebas, en sus dificultades y en sus errores que cuando les iba bien. Es más, todavía voy un paso más allá. Cuando ellos, a medida que se equivocaban, metían la pata, se metían en charcos y permitían cosas negativas en su vida, si cabe, Dios los bendecía más todavía. Pero nosotros pensamos que Dios solo nos bendice y solo está con nosotros cuando nos portamos bien, o cuando somos dignos del Señor, ¿no? Venimos un domingo por la mañana y decimos, no soy digno porque no he vivido bien durante la semana. Pero luego, como la siguiente semana he vivido bien, entonces que la semana siguiente sí soy digno. ¿Eso es lo que creemos? La actitud y la confianza en Dios lo es todo. La actitud y la confianza en Dios lo es todo. Una muchacha tenía un problema y se le estaba cayendo el pelo. Y llegó un momento que se levantó una mañana y tenía 3 pelos en la cabeza, contados, 3 pelos. Y entonces dijo, hoy voy a salir y me voy a hacer una coleta. Y salió a la calle. A la mañana, a la mañana siguiente se despertó y solo le quedaban 2 pelos. Y dijo, hoy me voy a hacer la raya al medio. Y salió a la calle. Al día siguiente se despertó y dijo, me queda un pelo solo. Y dijo, hoy voy a salir con el pelo suelto a la calle. Y al día siguiente se despertó y ya no tenía pelos, ninguno, cero. Y entonces dijo, bueno, pues hoy no me voy a tener que peinar. La actitud y la confianza, sobre todo en Dios, lo es todo. Porque no todo lo que nos ocurre va a ser bueno. No todo lo que nos ocurre va a ser bueno. Y por ejemplo, Natanael los leyó, pero yo quiero que vayamos al capítulo 40. Es algo que he estado de Génesis, es algo que he estado comentando brevemente ahí con los hermanos en el invierno de Invernalia, ahí en Tenerife. Fuimos ahí 3 días en Invernalia. Eh, y estábamos comentándolo un poco, ¿no? Cuando el capítulo 40 del Génesis, Dios permite ciertas cosas en la vida de José, malas,
Y José acaba en la cárcel. Y cuando acaba en la cárcel, el copero y el panadero tienen un sueño. Y José se lo interpreta. Y le interpreta el sueño, ¿vale? Entonces, cuando se lo interpreta, José le dice al copero y el panadero que cuando salgan, ¿qué? ¿Recordáis? Que se acuerden de él cuando salgan. Y si estáis en Génesis 40, el versículo 23, el último versículo nos dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó, le olvidó. Si os fijáis, si pudiéramos leer nosotros hebreo, veríamos que eso es una redundancia que el escritor hace o un énfasis para que tú te des de cuenta que realmente, por si no te habías enterado, que el copero se olvidó de José. Y ahora, ¿qué ocurre? Bueno, pues ahora van a ocurrir una serie de cosas ahí, pero yo siempre me gusta decir, ¿y si el copero se hubiese acordado de José? Lo normal hubiese sido, ¿no?, que José, ante lo que le pasó, cuando sale de la cárcel, estás en un sitio que no es tu tierra, te han vendido, te han metido en la cárcel, sabes que ahí tu vida va a peligrar. Si el copero se hubiese acordado de José, pues y saliera de la cárcel de José, como cualquiera de nosotros nos hubiésemos ido otra vez para nuestra casa, ¿no?, para nuestro hogar, y hubiésemos dejado aquello. Sin embargo, el copero se olvidó de José. Y José, cuando el rey, cuando el faraón un poquito más adelante tiene un sueño y el copero y el faraón le dice que no, nadie viene y nadie puede interpretar el sueño. ¿Y qué ocurre? Pues que el copero dice, ahora me acuerdo de mis pecados, porque él, y total, llama a José. José viene e interpreta el sueño. José llega a ser el segundo en Egipto. Años después, sus hijos y su padre vienen y la nación, el pueblo de Israel, que eran una familia, se establece y pasan generaciones y generaciones y llegan a ser un pueblo numeroso. Luego viene Moisés y los saca de allí. Los lleva a la tierra prometida, bueno, a la frontera de la tierra prometida, y Josué los introduce en la tierra prometida. Y ahí empieza toda una dinastía, todo un propósito para ese pueblo. Nace David, la dinastía de David, y de David viene el Mesías. Y Jesús nace en Belén, vive allí en Israel, muere en una cruz por ti y por mí. Y tú y yo estamos hoy aquí, ¿sabes por qué? Porque el copero se olvidó de José. Y muchas veces nosotros decimos, vaya tela con lo que me está pasando. Bueno, afortunadamente que nos está pasando eso. Afortunadamente que muchas veces el copero se olvida de nosotros. Y Dios nos introduce a veces en procesos formativos, en situaciones en las cuales nos quiere enseñar y en las cuales nos quiere perfeccionar. Bien, ahí estamos diciéndolo ya, vale. Mirad, Dios es soberano absoluto. Porque Dios no puede ser soberano a medias. Dios no puede ser soberano en plan de que lo controla casi todo o lo controla todo menos una cosa. No. La confianza en Dios, la fe en Dios descansa en eso, en que Dios es soberano. De hecho, tú solo tienes que tener como un grano de mostaza de fe. Solamente un grano de mostaza. No tienes que tener más. Porque la fe puede ser pequeña, pero en quién está depositada es lo que es importante. Yo soy débil, pero tengo un Dios fuerte. Yo soy pecador, pero tengo un Dios santo. Yo no tengo de carne muerto, pero tengo un Dios que la plata y el oro es todo de él. Y por tanto, la vida cristiana y la fe descansa en que tú puedas entender que Dios es soberano sobre tu vida, sobre tus circunstancias, sobre tu familia, sobre tus problemas, sobre tu cuerpo, sobre la iglesia, sobre la obra. Dios es soberano. Es soberano. Eso tenemos que entender. Y yo quiero hablar hoy al final, a lo que me lleva esto a pensar, ¿hay casualidades en la vida? No. ¿Hay causalidades en la vida? Yo diría que tampoco. Hay diosualidades. Cada cosa que a ti te pasa, Dios está en ello. Cada cosa que tú has vivido en tu vida, cada cosa que has experimentado, cada lugar a donde Dios te ha llevado, cada paso atrás que has dado, cada paso adelante, cada error, cada acierto, cada problema que has visto, cada enfermedad que has tenido, todo es una diosualidad. Nuestras vidas están bajo su control.
Nuestras vidas están bajo sus alas. No hay nada que ocurra en nuestra vida que no esté controlado por Dios, que no esté permitido por Dios, que no esté dirigido por Dios. Mi vida es una diosualidad. Afortunadamente es una diosualidad mi vida y la tuya. Afortunadamente no depende de lo que yo haga mal o lo que yo haga bien. No depende de mis aciertos ni de mis equivocaciones. Depende de que si yo soy un hijo de Dios y tú eres un hijo de Dios, tranquilo, porque Dios está controlándolo todo. Hay un escritor que escribió un libro muy grande sobre los atributos de Dios, y él, cuando hablaba de la soberanía de Dios, decía lo siguiente. Decía que él, lo que más le ayudaba al pensar en la soberanía de Dios era cuando él leía el texto donde Jesús habla del cuidado de Dios hacia los suyos, y cuando usa los gorriones como ejemplo, todo ese pasaje. Y este hombre decía: yo descanso en la soberanía de Dios, decía él, porque si Dios asiste al funeral de cada gorrión, ¿no va a cuidar de mí? Si Dios asiste al funeral de un gorrión, el gorrión es el pájaro más, el que ves tú por ahí, que el más insignificante, no, el más débil, el más pequeño. Y él decía: si Dios asiste al funeral de cada gorrión, ¿cómo no se va a preocupar por mí? ¿Cómo no voy a estar yo tranquilo? Así que tu vida es una diosualidad. Todo lo que tú has vivido, Dios está permitiéndolo en tu vida, está formándote. Es muy importante, hermanos, el proceso. Porque muchas veces nosotros estamos aquí, ¿no? Y queremos llegar allí. Y lo que queremos es llegar cuanto antes, ¿no? Estamos en esta situación y queremos mejorar y queremos llegar ya a aquella situación en la que vamos, ¿verdad? Pero Dios no está interesado tanto en ni dónde estoy hoy, ni a dónde voy a llegar. El proceso es muy importante. Lo que tú y yo aprendamos en el camino, las lecciones que aprendamos, las cosas que nos demos cuenta que hacemos mal, la providencia de Dios, la soberanía de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios sobre nosotros. El proceso es lo más importante. Porque Dios sabe que nosotros vamos a llegar, porque eso depende de Él, incluso no depende de mí. Pero ¿por qué me mete a mí en todo eso? Porque Él quiere que yo aprenda en el proceso. Diosualidades. Mirad, hay Abraham Lincoln, en la foto que hay ahí es de la foto de Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln tiene una frase muy famosa que decía: Dios prefiere a gente común y corriente. Y él decía: por eso hizo tanta. Por eso hizo tanta. Porque muchos de nosotros, si no la inmensa mayoría, aquí nos sentimos comunes y corrientes, ¿verdad? Digamos, nos sentimos personas, no lo digo negativamente, ¿vale? Nos sentimos personas ordinarias. Porque ordinario puede ser un poco un insulto, ¿no? Pero bueno, entender, ¿no? Nos sentimos personas ordinarias, pero Dios es extraordinario. Y ahí está. Somos gente común, somos gente normal, sí, pero tenemos un Dios que no es normal, ni medio normal, como dicen hoy. Y Dios está interesado en el proceso, en lo que yo voy aprendiendo, en que yo al final entienda que mi vida depende de Él, depende de mi confianza en Él. Pero no todos son buenas noticias, ¿verdad? Dirían algunos. Buenas noticias es que todo siempre vaya bien. ¿Qué entendemos el Evangelio? Cuando hablamos del Evangelio son buenas noticias, ¿qué entendemos por eso? ¿Con que todo vaya bien? Pues no todo va a ir bien, no necesariamente va a ir bien, porque nosotros muchas veces pensamos que todo va bien cuando no tenemos enfermedad, estamos sanos, tenemos todo pagado, tenemos una buena casa, un buen sueldo, una buena jubilación, todo nos va bien, pero económicamente o materialmente. ¿En serio me decís que Jesús muere en la cruz por nosotros para que tengamos una buena casa? ¿Jesús muere por nosotros para que estemos sanos? ¿Para que nos vaya bien? ¿Para que estemos tranquilos? No, no. Un autor, Sproul, decía que el propósito de Dios no es que nosotros seamos felices. El propósito de Dios es que nosotros seamos santos. Ese es el propósito de Dios. No que seamos felices, sino que seamos santos. ¿Y santos qué es? Apartado para Dios. O sea, yo soy una persona corriente, pero vivo apartado. ¿Cómo no voy a vivir apartado para Él? ¿Cómo no voy a vivir apartado para Él?
¿Y si tuviese Dios, insisto, un propósito con todo lo que nos pasa? Por ejemplo, Job dijo, con todo lo que le pasó a Job, perdió mucho, no lo perdió todo, porque cuando decimos que lo perdió todo, pues vamos a leer el pasaje, porque no lo perdió todo, ni mucho menos, pero perdió mucho. Por ejemplo, a sus hijos, que es casi todo lo pierdes, ¿no? Y él dijo, no atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué quiere decir un despropósito? Despropósito, sin propósito. O sea, un Job, aun cuando él no lo podía entender 100%, él dijo, Dios tiene algún propósito con lo que me está pasando. Aunque la situación que esté sea mala, Dios tiene algún propósito con lo que me está pasando. Yo no sé, no te conozco, pero ¿estás viviendo una situación difícil? Pues Dios tiene un propósito seguro con eso. Y Dios quiere que tú aprendas en el proceso, quiere que le conozcas a Él, aún, pero no solamente a nosotros, ¿no? Que ya conocemos al Señor. Dios hace lo mismo con cualquier persona. Dios ama a todas las personas por igual. Y yo puedo recordar que antes de conocer al Señor, yo tuve que vivir una serie de circunstancias muy difíciles en mi vida, ¿no? Y en la vida de mi familia. Y esas cosas fueron cosas que me llevaron a Dios, que me llevaron a Dios. ¿Habéis oído hablar de John Bunyan? ¿Sí? Él escribió el libro que muchos conocemos, ¿verdad? El progreso del peregrino, pero escribió otros muchos más. Y John Bunyan pudo evitar la cárcel, pudo evitar la cárcel. Sin embargo, no quiso. Él tenía su familia, sus hijas, una de ellas era ciega. Y le dijeron que si dejaba de predicar lo soltaban. Y dijo que no, que Dios era antes que su familia. Dios era antes que su familia. Se quedó viudo pronto y con cuatro hijas y una de ellas era ciega. Y él lloraba todos los días en su celda por su hija, ciega, porque no se podía valer, porque no sabía qué era lo que le iba a ocurrir, pero él confiaba en Dios siempre y nunca dudó en lo más mínimo. Enfermo y con depresiones, sufría depresiones, enfermo y con depresiones. Dice que su libro preferido era Gracia Abundante, un libro que escribió que se llama Gracia Abundante. Si yo estuviera en la situación de John Bunyan en la cárcel, con mi mujer se muere, mis hijas allí, una ciega, yo no hubiese escrito Gracia Abundante. Yo hubiese escrito Queja Abundante. Ese es el libro que yo hubiese escrito. Pero su libro preferido era Gracia Abundante. Gracia Abundante. Mirad lo que escribió él en la cárcel. Dijo, es la voluntad de Dios que quienes quieren, perdón, es la voluntad de Dios que quienes vayan al cielo lo hagan con mucho esfuerzo y en medio de dificultades, dice. El justo apenas se va a salvar, es decir, se va a salvar, pero con grandes dificultades, para que sea más dulce aún. Él lo que hablaba era de que si el cielo de por sí tiene una atracción para el Hijo de Dios, las circunstancias en las que vivimos aquí muchas veces lo hace todavía más atractivo. Más atractivo todavía. Yo me quiero ir ya, decía él. Y bueno, José María y Débora lo saben, ¿no? Que estos días allá atrás se fue con el señor Tatiana, una chica de Linares, pero bueno, ella vive en Granada desde hace años, 34, 35, 34 años. Y yo lo estaba contando, ¿no? Y alguna gente estaba diciendo, va, hay que ver, qué pena, Tatiana, 34 años, tiene 2 niños pequeños, el marido. Y yo decía, ¿cómo que qué pena? Ya llegó a la meta. ¿Cómo que qué pena? Ya llegó a la meta. Se supone que esa es nuestra meta, ¿no? Se supone que el cielo es nuestra meta. Ahí queremos ir, ¿o no? O decimos, bueno, quiero ir, pero todavía no. Entonces todavía no hemos entendido las cosas todavía, creo yo. La Biblia nos enseña que el sufrimiento trae frutos a nuestra vida. Las diosualidades traen fruto a nuestra vida. ¿Qué dice Pedro? Lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y las pruebas, hermanos, son una oportunidad de glorificar a Dios en nuestra vida.
Esas diosualidades o esas pruebas no son otra cosa que grandes oportunidades para ti y para mí, para glorificar a Dios en medio de esa prueba, para honrar a Dios, para confiar más en Dios, para crecer más en Dios. El sufrimiento, claro que tiene un propósito en la vida. Mirad lo que decía John Bunyan, decía, nosotros también, antes que venga la tentación, pensamos que podemos caminar sobre el mar. Hablaba de Pedro. Pero cuando soplan los vientos, sentimos que nos comenzamos a hundir. Y con todo, ¿acaso no produce eso algún bien? Y mirad lo que dice ahora. Dice, no podríamos vivir sin esos giros de la mano de Dios sobre nosotros. Se dice que en algunos países crecen árboles, pero no dan fruto, porque allí no hay invierno. El invierno en los árboles produce bueno, no lo voy a explicar yo ahí, pero hay todo un proceso que lo que hace es fortalecer todavía más el árbol. Para cuando llega la primavera, florecer con toda su potencia y toda su fuerza. El invierno en nuestras vidas nos tiene que hacer florecer también. Las pruebas y el sufrimiento en nuestras vidas nos tienen que hacer mejores. Y tienen que hacer que demos todavía más fruto para Él. Las diosualidades no son otra cosa que oportunidades para decirle, Señor, esto me está pasando, yo quiero glorificarte en medio de esta situación. Porque muchas veces lo único que queremos es salir de esa situación. Pero bueno, ahora voy a hablar algo de eso. Israel sufrió el invierno en el exilio. Perdón, Israel, ¿esto es para mí? ¿Sí? Israel sufrió el exilio en el invierno. Y Dios muchas veces usa la persecución, el sufrimiento, Dios lo usó para bien, porque Israel se fue al exilio por culpa de su idolatría. Ellos habían dejado a Dios, estaban en idolatría y Dios los expulsó de su tierra a Babilonia. Y la historia nos cuenta que esa diosualidad en sus vidas, cuando ellos regresaron a su tierra 70 años después, jamás practicaron la idolatría, hasta el día de hoy, jamás. Aprendieron la lección, aprendieron el proceso. Fue largo, 70 años, pero aprendieron. Por eso, hermanos, tenemos que bendecir a Dios aún por los procesos difíciles en nuestra vida. Porque muchas veces nosotros queremos salir, ¿verdad?, por esa puerta. Pedimos al Señor que nos saque por una puerta, ¿no? Y queremos salir por la puerta. Pero tenemos que aprender a bendecir a Dios en el pasillo. Tenemos que aprender a bendecir a Dios en el pasillo, antes de que esa puerta llegue. Porque si no aprendemos a bendecir a Dios en el pasillo, cuando salgas por la puerta tampoco lo vas a hacer. Tampoco lo vas a hacer. Y él dijo, ¿recuerdas lo que dijo José a sus hermanos? Yo soy José, vuestro hermano. Y estos se cayeron para atrás, ¿no? El que vendisteis, o sea, le está diciendo, ¿no? El que vendisteis para Egipto. Ahora no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aquí tenemos una persona que ha aprendido en el proceso. Tenemos una persona que ha salido ya por la puerta y a la primera de cambio, cuando vienen sus hermanos, no los cuelga de la horca a todos, que podía hacerlo. ¿Por qué? Porque fue una persona que aprendió a bendecir a Dios y a confiar a Dios en el pasillo. Y cuando salieron dijo, no, tranquilos, si Dios tendrá seguro para vosotros también cosas como para mí. Muchas veces, ¿verdad? Queremos que Dios trabaje en las vidas de otras personas. ¿Verdad? Decimos, oye, qué bien le vendría a no sé quién, qué bien le pasaría, si le pasara esto, eso. Y no, nos equivocamos, nos equivocamos. Bueno, podríamos hablar de David, ¿no? Cuando David pensó eso también, en qué bien le vendría a no sé quién qué, y Natán, ¿qué le dijo? Hola, ¿qué le dijo? Tú eres ese hombre. ¿Veis? Cuando David dijo, no, ese que le parte un rayo, ¿no? Y Natán le dice, tú eres ese, así que cuidado con el rayo. Quiero pasar esto porque el tiempo se está yendo ya. A distintas circunstancias como las que hemos leído en el texto, que no lo vamos ni siquiera a tratar, lo siento, quiero hacer una cosa distinta esta tarde.
Distintas circunstancias, como algunos en la Biblia, nos pueden hacer dudar incluso de algo, ¿no? Por ejemplo, Habacuc. Si lees el libro de Habacuc, Habacuc pregunta a Dios, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? Y dice, Señor, ¿por qué tú permites esto, Señor? Y luego le dice, ¿no eres tú Dios limpio para ver estas cosas? ¿Y qué le hace Dios a Habacuc? Lo mete en el pasillo, lo mete en el proceso. Le dice, muy bien, Habacuc, ¿tú quieres que esto ocurra? Sí, pues espera sentado. Y ahora voy a tratar contigo. Y Habacuc al final de ese libro también aprende la historia. Y es en las famosas palabras de Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni haya producto del olivo, ni haya vacas en los corrales, etcétera, etcétera. Con todo, yo me alegraré en el Señor. Y decimos, bueno, Habacuc al final todo salió bien. ¿Cómo? No, 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 no. Habacuc está diciendo esas palabras en medio del proceso, en medio de la diosualidad. ¿Por qué? Porque eso cuando Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ¿qué ocurrió? La higuera no floreció. Aunque no haya vacas en los corrales, ¿qué ocurrió? Que no hubo vacas en los corrales. O sea, Habacuc ha aprendido el proceso y ya dice, cuando eso ocurra, que va a ocurrir, y si lees el libro de Habacuc, ocurrió, yo con todo me alegraré en el Señor. Sí, una persona que ha aprendido el proceso, que ha aprendido las diosualidades en su vida y en la del pueblo. Os voy a contar algo de William Cooper. No sé si conocéis. William Cooper fue un poeta que escribió himnos y escribió poesía cristiana. Un hombre que sufrió desde niño una crisis nerviosa y depresiones durante toda su vida. William Cooper, intentos de suicidio. En la biografía de él dice que Dios lo libró y que nunca llegó pero sí lo intentó muchas veces. Pero un alma del Señor, sobre todo. Porque tú puedes tener un problema, hermano, el que sea, pero tu alma es el del Señor. Y este hombre escribió, hay un poema, perdón, creo que es un himno también. Dios se mueve de maneras misteriosas, se llama. ¿Es un himno? Ok, vale, gracias. Y él, mirad lo que dice. No juzguéis al Señor con vuestros sentidos, sino confiad en su gracia. Detrás de una providencia de ceño fruncido, Dios esconde su rostro sonriente. Sus propósitos madurarán con rapidez, abriéndose hora tras hora. El capullo tendrá amargo sabor, pero dulce será la flor. Los biógrafos de William Cooper nos dicen que su vida fue una larga acumulación de angustias. No tuvo un día bueno en su vida nunca, nunca. Pero era un alma del Señor. Y era un hombre que entendía las diosualidades. Y un hombre que confió en el Señor. Y un hombre que estaba tan apegado al Señor que podía hablar de estas cosas con tal sufrimiento que tenía. Y con ese sufrimiento que tenía y su actitud, ha bendecido a millones y millones de personas. Diosualidades. ¿Tú estás pasando algo mal ahora? ¿Estás atravesando por un problema? Bueno, pues tú, a través de ese problema, puedes bendecir a otros también. Con tu actitud, con tu confianza, con tu fe, con tu manera de ser. María lo sabe. Por cierto, aquí ha venido una chica de Huelva. Le hemos traído la más guapa. Y ella lo sabe. Gente, nosotros hemos tenido en la iglesia gente con cáncer. Y supongo que, bueno, son todos los sitios, ¿verdad? Y gente mala, malita, malita me refiero, que se ha puesto mala, luchando muchas cosas. Y era increíble, ¿no? Domingo tras domingo. Ahí, alabando al Señor, escuchando la palabra, adorando al Señor, estando ahí. ¿Y sabes lo que hacían nuestras personas? A los demás nos bendecían. A través de sus diosualidades nos han bendecido y nos han enseñado. Que tú a veces venías, está lloviendo, bueno, me voy a quedar, ¿no? Y cuando veías a esta gente, pues lo único que hacía era animarte en un sentido.
Jesús habló, ¿verdad?, de tomar la cruz. Mateo capítulo 16, vamos a leerlo un segundo. Mateo capítulo 16, conocemos ese pasaje. Bueno, esto es ABC de la vida cristiana. Y a veces estamos en la Z y ni la entendemos. Y nos olvidamos de la ABC. Mateo 16, 24 al 27. El contexto es que Jesús le dice a los discípulos que lo van a arrestar y lo van a matar. Así que Pedro dice, Señor, no, que no te acontezca eso, ¿no? Ten compasión de ti, Señor. Pedro tenía la vista puesta en otras cosas, ¿no? Y en ese contexto Jesús dice en el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿m? Si alguno quiere venir en pos de mí, ahora empiezan las diosualidades. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Miráis, quiero que veáis, cuando Dios prueba nuestras vidas, no solamente es negarnos a nosotros o tomar la cruz. Hay otra cosa más que dice el pasaje. ¿Cuál? Seguirle. Las otras dos cosas, sin la tercera, no vale para nada. O sea, si yo tomo la cruz y no sigo al Señor, no vale para nada. No voy a poder con la cruz. Si yo quiero negarme a mí mismo en mis fuerzas y lo que sea, no voy a poder negar a mí mismo. No lo voy a poder hacer. Y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, lo decíamos estos días. La vida cristiana son diosualidades. Es lo que Dios tenga para ti y para mí. El Evangelio no es una forma de ganar nada. Es una forma de perderlo todo. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es una forma de vida en la que subes de categoría y de clase social y antes eras un desgraciado y ahora eres un máquina. No. Antes eras un perdido, por ahí andabas y ahora llevas una vida cómoda y eres un buen ciudadano. No, el Evangelio no es una forma de vida para ganar nada, es para perderlo todo. Y hasta que no entendamos eso, las demás cosas van a ser en la vida una carga y un lastre para nosotros y nos van a impedir avanzar. No podremos negarnos a nosotros mismos. Si no renunciamos a otras cosas que tenemos, ¿cómo vamos a renunciar a nosotros mismos? Que a la primera de cambio ya estamos quejándonos cómo vamos a tomar la cruz. ¿Qué significó la cruz para Jesús? ¿Hola? ¿Cómo? No oigo. Bueno, ahí está, la muerte. A.W. Tozer es un escritor, cualquier cosa que leáis de él os lo recomiendo. A.W. Tozer. Él dice que cuando un crucificado salía hacia la crucifixión, cuando un condenado a la crucifixión salía hacia la crucifixión, solo había una cosa de la que estaba segura. Solo había una cosa de lo que estaba seguro, que no iba a volver. Que no iba a volver. ¿Y el Evangelio qué es? Eso precisamente. Poner la vista en el arado y no volver atrás. No volver atrás. Sí, esto lo explicábamos el otro día. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien pone el arado, antiguamente había bueyes y arrastraban y tiraban, y tú tenías que agarrar lo que sea y el aparato ese, ¿cómo se llama? El aparato ese el arado hacía el surco, ¿no? Pero si tú mirabas atrás, pues el surco torcido, ¿verdad? Surco torcido. William Cooper, el que os he dicho antes, tenía una poesía acerca de la cruz que se titula Bienvenida Cruz. Bienvenida, y él la tenía, ¿eh? Bienvenida Cruz. Del cual engrandece la misericordia y la bondad de Dios. En las pruebas él decía que nos preparan aquí. Mirad cómo lo expresa él. Dice,
Si no encontráramos pruebas aquí, ni azotes en el camino, ¿acaso no temería con razón que terminaría siendo un náufrago? Los hijos bastardos escaparán de la vara de Dios, hundidos en los vanos deleites terrenales. Y ahora dice, pero el que realmente ha nacido como hijo de Dios, no sabe escapar de Dios, no debe, no lo va a hacer, ni puede. Es decir, no podemos escapar de las diosualidades. Mirar, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, un propósito personalizado. Hoy está muy de moda te personalizan todo. La taza, el pijama, los calcetines, el cepillo de dientes, todo te lo personalizan. Te ponen lo que tú quieres para ti. Pues el propósito de Dios para cada uno de nosotros es personalizado. La vida de John Bunyan fueron todo diosualidades. El libro que escribió él, que se llama El progreso del peregrino, sigue siendo la obra literaria de más circulación que ha tenido en la historia del género humano después de la Biblia. Ese lo escribió un hombre que entendió que su vida eran diosualidades. En la Biblia vemos el horno del sufrimiento, vemos que el horno del sufrimiento produce el oro de la orientación correcta. El texto que nos leyó Natanael, Pablo habla de todo lo que sufrió y luego dice, ¿todo esto para qué sirvió? Dice, para que esto que me ha pasado produce en mí un cada vez eterno peso de gloria. O sea, las cosas que él vivió en su vida, las pruebas que él pasó, al final lo que nos dice es que lo orientaron hacia el cielo, lo orientaron hacia Dios, lo orientaron al entender las cosas. Nosotros creemos saber, ¿verdad?, cómo se hace algo grande y Dios muchas veces lo hace pequeño. Pensamos que somos grandes, que controlamos las cosas, que tenemos salud, que tenemos dinero, que tenemos posibilidades, que tenemos a nuestra familia, a nuestros hijos controlados, que en la iglesia todo va estupendamente y Dios lo puede hacer pequeño enseguida, ¿eh? Y quitárnoslo y que esas cosas desaparezcan. Pensamos en que todo lo que tenemos es débil y pequeño muchas veces, pero entonces Dios lo hace grande. Ese es el proceso. El proceso no es yo tengo algo grande, pero cuando yo digo que tengo algo grande, Dios en muchas ocasiones lo hace pequeño. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Entendéis? Bien, avanzamos rápido. Rápido. Pasa esto, por favor. Pasa, 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 pasa. Ahí. El pasaje este que vimos, ¿no? De 2 Corintios capítulo 4. Juan Bunyan, en cuanto a lo que él pasó, dice, así que habiendo sido entregado en manos del carcelero, mira lo que dice, así que habiendo sido entregado en manos del carcelero, convirtieron la prisión en mi hogar. Y allí llevo 12 años completos, en espera de ver hasta dónde Dios va a soportar lo que estos hombres me hagan. O sea, un hombre que está sufriendo en la cárcel y lo que le escribe a su... Esto fue un párrafo que le escribió a su iglesia. Lo que le está escribiendo es, bueno, estoy aquí, llevo 12 años, estoy esperando a que Dios ya se canse de soportar lo que esta gente me está haciendo. Una manera muy distinta de ver las cosas, ¿verdad? La Biblia nos enseña que solo Dios tiene el control. Y Dios sabe cuándo, dónde, de qué forma, por cuánto tiempo y por cuál verdad vamos a sufrir. Dios tiene el control. Jim Elliot decía, donde Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Él dijo eso poco antes de morir. Y Dios lo hizo cuando Él quiso, como Él quiso y donde Él quiso y cuando Él quiso. Y Él estuvo tranquilo. Y su familia aceptaron que eso Dios lo estaba permitiendo para algo en su vida. ¿Coincidencias o diosidencias? Otra palabrita más. Bueno, lo que estamos viendo es
Diosualidades, ¿verdad? Dale, ahí va. El propósito de Dios, como dije antes, para nosotros es personalizado. Lo vemos en las distintas personas que él usa. O sea, Pablo nos dice que ocurrió eso en su vida, pero otros no, en otras personas no. O sea, no hay un marco en cuanto a lo que Dios hace y en cuanto a las personas que Dios escoge y las cosas que él permite en su vida. A mí muchas veces me cuesta algunos libros que hay que dicen, no, pues 50 días con propósito, por ejemplo, ¿no? Y eso fue algo que funcionó para un tipo de gente, pero a lo mejor para otros no. Claro, yo aparte siempre he dicho, 50 días con propósito. ¿Y al 51 qué? ¿El día 51 qué hacemos? Yo me pasó hace un tiempo, hace un par de años, hice un libro que se llama Pacto de Amor o Reto de Amor, o no sé cómo se llama, ahora no me acuerdo. Y eso es un devocional, una especie de devocional que tú haces 40 días y pues supuestamente es un devocional para ayudarte a tener una mejor relación con tu esposa, ¿no? A mejorar las cosas, ¿no? Digamos. Y estaba muy bien porque el primer día te sacaba un versículo y te decía, bueno, pues hoy dile no sé qué, ¿no? Y a lo mejor al siguiente día te sacaba una historia y te decía, hoy prepara el desayuno. Y al tercer día o mañana el de no sé qué. Estaba muy bien, ¿no? Y yo lo fui haciendo, la verdad, lo fui haciendo. Pues claro, cuando llegué al día 41 ya digo, se acabó, ¿yo lo que hago? Pues estuve tentado en volver atrás, pero a volver a empezarlo, pero digo, ya va a ser muy descarado, lo voy a decir otra vez. Todo, ¿verdad? Son libros. Pues sea santo en 20 días. Sea una iglesia saludable en un fin de semana. ¿Cómo ser santo? ¿Cómo librarse de la suegra? No, ese no. Mm, hay muchos libros, ¿no? Que sé, pero Dios, el trato de Dios es personalizado con cada uno de nosotros. Lo que Dios hace contigo no vale conmigo, o lo que Dios hace conmigo no vale contigo. Isaías 43, 6 al 7. Vamos a leerlo un momento. Tenemos, ¿no? Me han dicho hasta las 10. ¿Tengo? ¿Es verdad? Ah, como os habéis callado, ¿eh? Ya, ya. Isaías 43. Aquí está, este es el primer propósito de Dios en nuestra vida. Y cuando en la lectura que hemos leído lo puedes ver en la vida de Pablo. Isaías 43, dice el versículo 6, diré al norte, da acá y al sur no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre. Ahí está. ¿Para qué? Para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Mira, Dios no me creó para mi gloria, me creó para su gloria. Dios no me creó para mi bienestar, me creó para su bienestar. Dios no me creó para mi fama, me creó para su fama. Dios no me creó para que mi vida vaya bien y mis asuntos vayan bien, sino que me creó para el reino de Dios y para los asuntos del reino de Dios. Y hasta que no entendamos eso, claro, las diosualidades no las vas a entender. Porque cosas que Dios haga en tu vida te van a parecer un fastidio y un paso atrás. Cada problema que tú vivas no lo vas a entender, porque vas a entender que eso te está complicando a ti la vida. Pero cuando tú entiendes que Dios te ha creado para su gloria, ahí es muy distinto, ¿eh? Porque entonces vas a pensar o vamos a pensar que cada una de las circunstancias que vivo, bueno, Señor, ¿cómo puedo glorificarte en esto? Porque a Dios no solo se glorifica cuando las cosas van mal, bien, sino también cuando las cosas van mal. Jesús, no, Padre, yo he venido para esto, Padre, para glorificarte. Para esto he venido y ahora es que lo voy a hacer. Y pues Jesús, cuando las cosas fueron mal para él, cuando lo arrestaron, cuando lo subieron a una cruz y cuando lo mataron, fue cuando más glorificó a Dios a través de su muerte y de su obediencia. Y para nosotros no debe de ser distinto, no debe de ser distinto. Tanto el propósito como el fin de Dios empiezan aquí. Por ejemplo, Proverbios 3, 5 y 6, ahí está las diosualidades. Fíate
de Jehová tu Dios de todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Andamos en una vereda torcida ahora mismo? Puede ser, ¿verdad? ¿Qué problema tenemos? ¿Qué está haciendo torcida nuestra vereda, nuestro camino? Un problema que tenemos, una prueba que tenemos, una dificultad. Reconozcamos al Señor y Él lo enderezará. Pero es hasta que lo reconozcamos. Hasta que reconozcamos que Él es el soberano, que Él es el Señor sobre mi vida, que Él es el que sabe, que Él es el que conoce, Él es el que es santo, Él es el que es poderoso. Y cuando reconozco eso, el camino se va a enderezar. Pero ¿cómo se endereza el camino? ¿Quitando los obstáculos? No, no necesariamente quitando los obstáculos. Por ejemplo, hay un salmo que dice: la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a mi camino. Y ahí te dice mucho de lo que estamos hablando de enderezar las veredas. Porque no sé, a lo mejor pensamos que David está hablando, cuando dice David, bueno, David, no sabemos quién escribió el Salmo 119, muchos piensan que fue Esdras, bueno, quien sea. Y dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Y a lo mejor pensamos que David tenía una linterna de estas de la policía, LED, que te deja ciego, ¿no? O pensamos que David tenía una linterna o que tenía un foco de estos enorme, ¿no? Entonces veía, no, no había linternas, ni había luz LED, ni nada de eso. Había unos candiles que eran más malos que qué, eso no alumbraba nada y con dificultad veías el siguiente paso que dabas. O sea, tú no podías con una lámpara que dice David, que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, no podías ver el camino a 10 metros. Podías ver el camino a 1 metro. Y ahora dabas 2 pasos y al siguiente metro otra vez, ¿no? Y había obstáculos. Pues eso es lo que está diciendo, ¿no? Él enderezará tus veredas. Cuando yo confío en Él va a enderezar mis veredas, pero va a ser paso a paso. Va a ser día a día, decisión tras decisión, compromiso tras compromiso. Lo que sea que haga no va a ser siempre poco a poco, poco a poco. Ante lo que sufrió Pablo, una y otra vez siempre volvió al principio. Cuando ves el libro de Hechos, ves que Pablo también creía en las diosualidades. Creía que nada de lo que le había ocurrido y le ocurría era casualidad. No, no. Dios estaba trabajando en él y formándole. Y él en alguna otra ocasión decía: cuando yo antes vivía de esta manera y el Señor vino y se mostró a mí y el Señor me iluminó y tal. O sea, él vuelve atrás otra vez. Cuando tiene un problema, vuelve atrás y vuelve a pensar y decir: bueno, ¿quién era yo antes de conocer al Señor? ¿No? ¿Y quién soy ahora? Y eso es lo que volvía. Mirar, muchas veces confiar en el Señor, ¿no? No es fácil. Yo sé que no es fácil. Muchas veces vivir para el Señor no es fácil. Pero mirar, no vivir para el Señor es más difícil todavía. Confiar en el Señor es difícil, sí. Pero no confiar en el Señor todavía es más difícil. Es más difícil todavía. Me contaba a mí, a menos cuarto termino. ¿Sí? Normalmente terminamos a las 10. ¿Normalmente terminas a las 10? Ah, bueno, pues estupendo. No se le puede decir eso a un... Bueno, hay una niña en la escuela dominical que es... Los padres son ucranianos, se llama Victoria, que tiene 4 añitos. Y ellos pues siempre llevan su monedita de 1 euro, ¿no? Para la ofrenda. Y hace un tiempo, pues el padre no tenía suelto, ¿no? Y le dio un billete de 5 euros a la niña. Entonces la niña bajó toda mosqueada para la escuela dominical, ¿no? Y luego, ¿qué te pasa? No, que mi padre no me ha dado para la ofrenda y tal. Y traía, y dice: pero tienes ahí en la mano, ¿no? Y dice: no me ha dado esto. Entonces tenía un billete de 5 euros.
Y le dice Loida, no, pero eso, no, no, que no me ha dado la moneda. Claro, ella en su desconocimiento prefería la moneda, porque era lo que ella estaba acostumbrada siempre, cuando el padre le había dado 5 euros. ¿Mm? ¿No somos así muchas veces nosotros? Que leía incluso estos días una frase ahí en Facebook de estas que salen, que decía que el cristianismo actual ha hecho a Dios un mendigo. El cristianismo actual ha hecho a Dios un mendigo. Y nosotros lo mismo, mendigos, mendigando siempre. Cuando nuestras vidas están en las manos de Dios y Dios nos quiere dar las cosas y Dios quiere bendecirnos y Dios quiere darnos un billete de 5 euros y nosotros nos seguimos conformando con el euro, ¿verdad? No te conformes, no te conformes. Salmo 139. Dios te ha creado de una forma especial para su gloria y sus propósitos, ¿verdad? David escribe ahí, ¿no? Señor, tus obras son maravillosas, no las puedo entender, Señor. Si intento contarlos, no, tú me formaste, Señor, me creaste en el vientre de mi madre. O sea, David reconoce, ¿no? Que Dios lo creó a él de una forma específica, distinta. Nadie tiene las huellas dactilares iguales. Es muy difícil encontrar una cara igual. O sea, tú eres una obra única de Dios. Dios te creó a ti y no va a crear a otro como tú. Afortunadamente, no va a crear a otro como a tú. Voy terminando ya con esto. Es más, Efesios capítulo 2 dice que nosotros somos hechura suya. Y la palabra ahí hechura, algunos expertos en griego, digamos, nos dicen que la idea es que somos una obra maestra. Obra maestra puede ser cualquier cosa, ¿eh? Es muy relativo una obra maestra. ¿Veis el cuadro que hay ahí? ¿Lo habéis visto en persona alguna vez? ¿No? Pues no os perdéis nada. Yo lo vi hace un par de años, está en el Reina Sofía, enfrente a Atocha, el Guernica. Bueno, nos tuvimos que ir porque yo empecé a protestar y mi mujer me sacó de allí ya enseguida. "Ah, Antonio, qué vergüenza, vámonos. ¿No?". Claro, porque yo llegué ahí y digo, ¿esto qué? O sea, más o menos lo había entendido, pero yo llego ahí y digo, esto no tiene sentido ninguno. Bueno, es que ahí hay muchas obras de Picasso que ves algo y te dicen, esto es no sé qué. Y dice, bueno, ¿por qué lo diga? ¿Qué es eso? Porque yo, pero una obra maestra me refiero, tú puedes decir, hombre, una obra maestra tal persona, pues sí, porque hasta el Guernica, que es así tan feo, es una obra maestra. Y no, no es que, bueno, eh, pero él debe santificarnos y ese es su propósito. Rápido, por favor. Por ejemplo, cuando planchas una camisa, espera, súbele uno. Cuando planchas una camisa, tú planchas una camisa, la coges, ¿no? La estiras, se supone, la doblas, le metes la manga por dentro, yo por lo menos lo hago así, para que, bueno, aquí estoy hablando con expertos de planchar, pero yo meto la manga así para que no se me... Bueno, y planchas, ¿no? Pero ¿qué tal si tú intentaras planchar una camisa y la camisa se moviera de la plancha? Se empezara a mover. ¿Qué tal? O tú decidieras planchar la camisa y le pegaras dos o tres, estaba casi lista, y de repente se hiciera una bola así sola y se arrugara. Pues un poco difícil, ¿no? A menos que la camisa esté quieta y se deje, pues es complicado planchar algo. Y nosotros queremos a veces que Dios haga su obra en nosotros, queremos que Dios, pero no queremos pagar el precio de estar quietos y dejar al Señor que lo haga. Queremos ser santos sin pagar el precio, sin abandonar nada. Queremos ser hombres y mujeres de oración sin orar. Queremos conocer la palabra sin leerla. Queremos que el Señor nos use para que otras personas conozcan al Señor y no le testificamos ni al perro. Pues así es imposible. Por ejemplo, un martillo y un cincel en las manos de un escultor. Increíble, ¿no? Lo que logran hacer.
pero a lo mejor hay una piedra grande, ¿verdad? Y si lo viéramos trabajando un escultor, el escultor que lo pudiera hacer en un par de horas, lo que sea, pues con el martillo y el cincel, y al final queda lo que sea, queda muy bonito. Pero alrededor de la estatua que hace, ¿qué hay? Escombros. O sea, para que quede eso bonito, ha habido que darle a la piedra. Y ha habido que pegarle martillazos y cortarle. Y no es fácil, muchas veces. Y las diosualidades a veces en nuestra vida no son fáciles. Porque a veces Dios también permite cosas en nuestra vida, a veces para que mejoremos en nuestra vida, para hacernos más santos. Y muchas veces no es fácil. Cuando Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de, de caer, ¿qué? Córtala. Y si tu ojo, ¿qué? Arráncalo y échalo de ti. O sea, Jesús está hablando literalmente, no, porque entonces estaríamos interpretando una figura figuradamente. Bien, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús no está diciendo que tú te arranques tu mano, ni que te arranques tu ojo. Lo que está diciendo es que cuando hay algo en nuestra vida, cuando Dios está trabajando en nuestra vida, y eso es malo para nosotros, y estamos en ese proceso, y hay que dejarlo, muchas veces dejar algo por amor al Señor cuesta tanto como si te arrancaras una mano, o como si te arrancaras un ojo. Y a veces el proceso cuesta. Y Dios nos mete en algo para enseñarnos una lección de que tenemos que abandonar esto, tenemos que mejorar en esto, o tenemos que sacrificar en eso. Y eso nos cuesta tanto como si nos arrancaran una mano. No es fácil. Pero nadie dijo que los caminos de Dios sean fáciles. Nadie dijo eso. Los caminos de Dios posiblemente son los más difíciles, pero son los más seguros. Y a veces hay escombro, ¿eh? A veces nos vemos y decimos, oye, qué bien, ¿no? El trabajo que Dios está haciendo en nuestra vida, en mi vida, ¿no? Porque se supone que según vamos avanzando en la vida cristiana vamos mejorando, ¿no? ¿Sí? Pero hay escombro también, ¿no? Y cada uno sabemos el escombro, ¿no? Y cada uno sabemos los martillazos y los cincelazos que Dios nos ha tenido que dar. Y cuando nos lo ha dado, ha dolido. Y ha sido difícil y ha sido complicado. Pero el resultado, ¿cuál es? Mejor, ¿no? Se dice que Miguel Ángel vio una roca y dijo, ahí está el rey David. Ahí está el rey David. Y era una roca enorme. Y hizo el rey David, que tú lo puedes ir a ver. Bueno, Florencia dice que no está el original, pero bueno, una réplica, digamos. Y se dice que lo que al final quedó del rey David era una cuarta parte de la roca. Todo lo demás, escombro. Dios tiene que perfeccionarnos. Y Dios usa las diosualidades. Sí, ya termino. Dale otra vez, porfa, hasta abajo de todo y decimos estas cosas. Vale, gracias. Ah, no, espera, quita una, quita otra. Vale, gracias. Te voy a tener que invitar luego una Coca-Cola. Dios puede convertir nuestro dolor en pasión por Él, si le dejamos. Yo creo que la historia de Job es eso. Job le dolió lo que le pasó y pasó mucho tiempo mal, pero al final ese dolor que él tuvo lo convirtió en pasión por Dios. Y a mí, yo siempre he dicho que el Job del capítulo 42 me gusta más que el del capítulo 1. Me gusta más el Job del capítulo 42, porque ha pasado el proceso del dolor y lo ha convertido en pasión por Dios. Lo que dice en el capítulo 42, sobre todo al principio del capítulo, ¿verdad? Es impresionante, pero él todavía está en el dolor. Todavía no ha pasado ese dolor, todavía está inmerso. Y él en ese dolor dice, ahora, Señor, ahora, yo sé que tú todo lo puedes. ¿Que qué? Que tú todo lo puedes. ¿Qué está diciendo Job? Señor, tú eres soberano. Yo creía que yo era soberano sobre mí, pero no, tú eres soberano, Señor. Yo sé que tú todo lo puedes. Y yo hablaba lo que no entendía. Y ahora de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Y Job convierte ese dolor en pasión. ¿Estás sufriendo tú ahora mismo? ¿Está pasando alguna circunstancia? Pide a Dios que te ayude a convertir ese dolor en pasión por Él.
que lo convierta en crecimiento, en mejorar, en dar más fruto para Él. Entender el proceso es clave y no tanto lo que al final logremos, lo que dije al principio, ¿no? Entender el proceso es clave y además, una sola. Con eso termino, ya, por fin. Tener una perspectiva en la vida es clave. Y las diosualidades nos tienen que apuntar hacia algo, hacia Dios. Todo lo que ocurre en nuestra vida nos tiene que apuntar hacia Dios. Tiene que despegar nuestra vista del suelo, de las cosas materiales, cambiar nuestra perspectiva, nuestras prioridades, nuestras metas, lo que queremos lograr tiene que cambiarlo. Porque el final de esta vida, ¿cuál es? ¿Cuál es? Eliseo, a ver, dilo. Pero si lo dices, dilo fuerte. La muerte, bueno, la muerte no, la vida eterna. Un autor que escribía también poemas, en uno de sus poemas, leer lo que sea de él, o sea, os vais a disfrutar. Se llama John Donne. Y él escribió esto y dijo: no viviré hasta que vea a Dios. Y cuando lo haya visto, no moriré. Diosualidades. Nuestra vida está en sus manos. Y todo lo que Dios hace en nosotros nos hace apuntar hacia esto. Hacia el hecho de que no, aquí no voy a vivir. Esta no es la vida. Porque mirar, la única felicidad en esta vida, para nosotros como cristianos, la única felicidad en esta vida es saber que la felicidad no está en esta vida. Esa es la única. No viviré hasta que vea a Dios, y cuando lo haya visto, no moriré. Hermanos, las cosas que vivimos aquí, esto no es vivir. Esto no es vivir. Esto es como mucho subsistir. La vida está en otro lado. La felicidad está en otro lado. La dicha está en otro lado. No está aquí. Y demos gracias a Dios porque Él, afortunadamente, cuando nosotros nos desviamos, porque todos nos salimos del camino fácilmente, Él, a través de las diosualidades, nos reconduce y nos orienta y nos enseña hacia dónde tenemos que caminar. Y pidámosle a Dios cada día, hermanos, que Él nos oriente, que Él ilumine cada paso que vamos a dar, que la Biblia sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, porque al final del camino, ahí está la felicidad. Amén. Oremos un segundo. Señor, gracias por este tiempo aquí, por tu palabra. Señor, podemos entender de una manera clara que nuestra vida está en tus manos, Señor. Que no hay casualidades en la vida, que todo son diosualidades, Señor. Tú eres soberano. Tú, Señor, nos has salvado. Somos tus hijos, tus hijas. Y tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque no nos abandonas, Señor. No nos dejas a nuestra suerte. No nos dejas que nos desviemos, Señor, sino que nos reconduces. Señor, por favor, orienta nuestras vidas, Señor. Si estamos tomando caminos equivocados, Señor, si nos hemos detenido en el camino, Señor, si no vemos el final, Señor, por favor, orienta nuestras vidas, Señor. Ilumínanos, Señor, quita la neblina que pueda haber, Señor, quita los obstáculos de nuestra vida, Señor, y entendamos que, aunque no siempre son los más fáciles tus caminos, Señor, son los más seguros. Queremos, Señor, honrarte. Y haznos también entender, Señor, que tú nos has creado para tu gloria, Señor. No para nuestro bienestar, porque, Señor, haznos entender que nuestro bienestar está en obedecerte, en amarte y en vivir para tu gloria. Gracias, Señor, porque cada uno de los que estamos aquí, tú tienes un propósito personalizado, Señor. Tú tienes algo que quieres hacer en nuestra vida, algo que quieres lograr en nosotros, Señor, algún fruto que tú quieres que demos, Señor.
que podamos entenderlo, Señor, y que, como dijo Jesús, que podamos cumplir con la obra que tú nos has encomendado aquí a cada uno de nosotros, Señor. A ti sea la gloria en esta noche y a nosotros tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.